Muy buenos días, estimados hermanos, hermanas, amigos, amigas, estimados radio oyentes de Radio Cultural Amauta, desde la bella Esmeralda de los Andes, Huanta, en Ayacucho, Perú. Quiero hacer extensivo mis saludos a todos ustedes, Radio Cultural Amauta, por los 60 años que en estos días están cumpliendo. Le damos las gracias a Dios. Personalmente agradezco mucho a Dios por utilizar a la Radio Cultural Amauta como un brazo por el cual puede extender su palabra a nuestra sociedad que necesita, continuamente necesita de la predicación de la palabra del Señor. Como dice el lema de Amauta Radio, al servicio de Dios y de la patria. Increíble, 60 años ya desde que Dios en su bondad ha permitido que misioneros, que hermanos de la iglesia puedan unir fuerzas para este gran proyecto de tener una radioemisora dedicado a predicar la palabra del Señor. Y 60 años no son pocos años, mis amados hermanos. Así que mis saludos cariñosos, mis saludos fraternos para todos ustedes, para todo el equipo de Radio Amauta, para todos los hermanos locutores que participan día a día, para los hermanos que participan en el equipo de sonido, para todos en general. Mis deseos de que, y mis oraciones de que Dios siga bendiciendo grandemente a Radio Cultural Amauta. Y más aún en tiempos como los actuales, tiempos donde estamos todavía dentro de la emergencia sanitaria. Realmente es un tiempo en el que tenemos que reflexionar y acercarnos más a Dios, toda la población. Y es un tiempo también, muchos especialistas han llamado que esta época, que este año es un año de bisagra. Definitivamente va a marcar un antes y un después en el transcurso de nuestra historia, no solamente la historia occidental, no solamente la historia del Perú, sino la historia del mundo entero. Habrá un antes y un después. Y hay cambios, estimados oyentes, estimados hermanos, hay cambios en la manera de pensar de las personas, en la ideología de las personas, pero nuestra meta y el propósito es uno solo y no ha sufrido modificaciones. Es llevar la palabra del Señor al mundo entero, que la sociedad conozca a Dios. En esta ocasión quiero meditar con ustedes en la palabra del Señor en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al versículo 7. Si ustedes tienen su Biblia en la mano, por favor, invito a que abran sus Biblias en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al versículo 7. Y así dice el Señor en su palabra. Un buen soldado de Jesucristo. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. El Señor te dé entendimiento en todo. Y aquí tenemos una exhortación de parte de Dios para nosotros, estimados hermanos, estimados radio oyentes. Dios nos llama a que tomemos valor. Dios nos llama a que vivamos vidas esforzadas. Vidas esforzadas. ¿Pero esforzados para qué? Esforzados para vivir
bajo los mandamientos de Dios. Esforzados para vivir contra la corriente. Cuando hablo de la corriente, me refiero al estilo de vida en nuestra sociedad, a la filosofía actual, a la cosmovisión de nuestro mundo. Y esta cosmovisión cada día es una cosmovisión atea, es una cosmovisión con tintes espirituales, pero de ninguna manera considera para nada a Dios ni a su santa palabra. La sociedad en la que estamos viviendo es una sociedad donde nuestros centros de estudio, como las universidades, los institutos, han sido colmados de ideología y filosofías que no tienen nada que ver con la palabra del Señor. Opiniones, ideas de los hombres que están marcando la pauta de la vida, de la conducta y de la opinión de los jóvenes y de los adultos, también de los niños en el mundo entero. Y una sociedad como esta, donde la verdad se relativiza, en una sociedad como la nuestra, donde no tenemos un norte y un punto de referencia, que es Dios, definitivamente es Dios, y su palabra, Dios nos pide que nos esforcemos, Dios nos pide que seamos valientes para vivir obedeciéndole al Señor. Mis estimados hermanos, mis estimados radio oyentes, miren, el Señor nos dice, tú pues esfuérzate. Esa misma exhortación el Señor se la hizo a Josué. Ustedes se recuerdan en Josué, en el capítulo 1, versículo 8, versículo 9, el Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esfuérzate y sé valiente. Entonces, Amauta, la radio Amauta cumple 60 años. Han sido años no fáciles, han sido años con pruebas, con dificultades, pero han sido años también donde Dios ha mostrado su favor, Dios ha mostrado su bondad y lo seguirá haciendo. Pero Dios nos da un mandato, esforcémonos y seamos valientes, esforcémonos. Aquí el apóstol Pablo le dice lo mismo a su hijo en la fe, a su discípulo, a Timoteo. Timoteo está trabajando como pastor en la iglesia de Éfeso. Y Timoteo necesita recibir esas palabras que vienen directamente de Dios. Timoteo, tú tienes que ser valiente y esforzado. La fortaleza espiritual. ¿Pero esforzado en qué? Timoteo debe de esforzarse en su sabiduría. Timoteo debe esforzarse confiando en su fortaleza física, en su juventud. Hoy día está de moda esta palabra de fuerza, fuerza, adelante. Vamos, tú puedes. Estamos en una época de coronavirus, en una época de pandemia, pero tú puedes. Vamos a seguir adelante. Échale ganas. Seguimos adelante. Y todos hablamos de animarnos, de apoyarnos, de darnos valor, pero aquí la Biblia claramente dice que la fuerza solamente viene de Cristo Jesús y podemos esforzarnos en Cristo Jesús, no en nuestra sabiduría, no en nuestra fuerza física. Nuestro esfuerzo debe estar en Jesús, porque Él es nuestra fuerza. Entonces aquí el Señor claramente dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Y hay tres cosas que el apóstol Pablo le dice a Timoteo aquí, que va a sintetizar este concepto de esforzarse en la vida cristiana. Hay tres cosas, mis estimados oyentes, mis estimados hermanos. Alguien que se esfuerza en el Señor. En primer lugar, dice aquí, en el versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, lo que has oído de mí. ¿Qué es lo que Timoteo habrá escuchado que salió de la boca del apóstol Pablo? El mensaje del evangelio, la predicación, el anuncio de quién era Cristo Jesús, el mensaje de la salvación. Y Timoteo tiene que repetir lo que él ha aprendido. Entonces dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La palabra de Dios debe ser predicada, la enseñanza del Señor debe ser compartida. Y Pablo le dice a su amigo, a su hijo en la fe, a su discípulo Timoteo,
lo que yo te he enseñado, lo que yo te he predicado, lo que te he hablado en referencia a Cristo Jesús, eso compártelo a los demás. Instruye también en esta enseñanza. Ahora, eso no va a ser fácil. Eso no va a ser un trabajo llevadero. Por eso hay tres cosas que quiero decirles en esta ocasión. El discípulo del Señor, el que vive esforzándose, debe recordar tres cosas muy importantes. En versículo 3 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y lo primero que la palabra del Señor nos dice aquí es que la vida cristiana es una vida de combate, es una vida de batalla. Y el Señor le dice aquí a Timoteo, a través de Pablo, le dice, tú pues esfuérzate, dice aquí, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, sufre penalidades. Ya el Señor Jesucristo en su Sermón del Monte nos ha anunciado que por su causa y por causa de la verdad, el mundo entero se iba a abalanzar en contra nuestra. Si el mundo no apreció a nuestro Señor Jesucristo y el mundo le rechazó a Cristo Jesús, su propio pueblo. Claramente San Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El Señor Jesucristo en el libro de San Mateo, en el capítulo 5, el Señor Jesucristo claramente decía, que por su nombre, por su causa nos van a perseguir, nos van a insultar, levantando toda clase de mentiras. Pero el Señor dice, gócense, alégrense, porque así persiguieron a los profetas que anduvieron antes que vosotros. Entonces, la vida del cristiano no es una vida fácil. El Señor claramente dice aquí, por ejemplo, en 2 de Timoteo 3:12, dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. El que quiera vivir como la Biblia manda, el que quiera vivir como Dios manda, dice el Señor en su palabra, padecerá persecución. Por esa razón es que necesitamos ser valientes y esforzados, porque la sociedad donde vivimos es una sociedad cada día más ajena a Dios, más ignorante de Dios, y no solamente ignorante de Dios, sino más hostil a Dios. Cuando hablamos de Dios o de la palabra, cuando hablamos del mensaje de la salvación, nuestra sociedad cada día está más opuesta a Dios. Aburre hablar de Dios, cansa hablar de Dios, cansa que me hablen de Dios. Ese es el criterio del mundo. Y saben, mis amados oyentes, el Señor por eso nos dice que el esforzarnos en Cristo Jesús debe tener en mente lo siguiente, que la vida del cristiano no es fácil. Aquí hace una comparación, utilizando la analogía de un soldado. Dice aquí, soldado de Jesucristo. Y un soldado definitivamente está en pleno combate. Un soldado está en pie de lucha. Y el cristiano en nuestra vida es así. Tenemos que luchar con ideologías, tenemos que luchar con filosofías, tenemos que luchar con nuestra propia carne. Recuerden ustedes, tres son nuestros enemigos. El mundo, el diablo y nuestra carne, nuestra propia naturaleza. Por eso dice, sufre como buen soldado, como buen soldado, como un soldado heroico. Versículo 4 dice, ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ahora el soldado tiene un objetivo. El soldado tiene que obedecer a su superior, si no, no es un soldado. Aquí la Biblia dice que Cristo Jesús es nuestro superior, que las metas y el objetivo de Cristo Jesús deben ser las nuestras y debemos luchar por ellas. Esa es la primera ilustración. Lo primero que el Señor le dice a Timoteo y lo primero que Dios nos dice a nosotros, estimados oyentes de Radio Amauta, estimados hermanos que están trabajando en Radio Amauta. El Señor nos llama una vez más en este aniversario nuestro a esforzarnos y a aprender que la vida es una vida de dificultades para los cristianos. La segunda cosa que el Señor nos dice en su palabra, en el versículo 5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. La segunda ilustración dice, el cristiano es como un atleta. ¿Y qué es un atleta? ¿Cuál es la característica de un atleta? Bueno, un atleta es un competidor en cualquier disciplina y el atleta lo que hace es, antes de presentarse una competencia, tiene que entrenar y entrenar y entrenar y eso significa disciplina.
Probablemente tiene que abstenerse de comer grasa, tiene que abstenerse de comer su pollito a la brasa, su hamburguesa, y tiene que madrugar todos los días para salir a hacer sus ejercicios. Y eso implica sacrificio, eso implica disciplina. Entonces Dios nos dice en su palabra que en nuestra vida cristiana debemos ser disciplinados también. Y esa es un área en la que todos los creyentes tenemos dificultades, estimados oyentes. Definitivamente tenemos dificultades en esa área. La tercera ilustración, la tercera cosa que el Señor le dice aquí en su palabra, a ti y a mí nos dice el Señor, en el versículo 6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. El labrador, el agricultor, la persona que tiene su campo, su sembrío. Cuando una persona tiene su chakra, su sembrío, en cierta forma también es un soldado, porque tiene que luchar con las plagas, tiene que luchar con los animalitos, los cuervos que vienen a comer tu choclo probablemente, tienes que luchar contra las plagas, pero también el ser agricultor implica tener paciencia. Los frutos no los cosechas al día siguiente, a la mañana siguiente. Los frutos de tu sembrío los vas a cosechar después de un buen tiempo. Entonces el agricultor tiene que esperar el crecimiento, tiene un proceso que lleva su tiempo. A veces nosotros somos impacientes, amados oyentes. Bueno, estamos acostumbrados porque nuestra sociedad actualmente nos está enseñando a ser impacientes, nos está enseñando a que la paciencia ya no es una virtud, la impaciencia es una virtud ahora. Claro, ahora todo es instantáneo, tienes café instantáneo, tienes delivery instantáneo, llamas por teléfono y en 10 minutos máximo tiene que llegar tu pedido. Todo es al instante ahora. Y ¿Y dónde está la disciplina de la paciencia? Que es uno de los frutos del Espíritu Santo. Entonces el Señor nos dice que nosotros como cristianos debemos de cultivar la paciencia. No nos dejemos amoldar por la corriente de este mundo, amados hermanos. Bien, entonces en este aniversario de Radio Mauta, tres cosas nos dice el Señor. Primero tenemos una exhortación a esforzarnos en Cristo Jesús para enseñar la palabra de Dios, para transmitir la palabra de Dios, recordando tres cosas, que nuestra vida es la vida de un soldado, porque estamos en pie de lucha contra el mal, contra la mentira que se opone a la verdad de Cristo, a la palabra de Cristo, y más aún en esta sociedad. Somos soldados de Cristo. Número dos, somos también atletas y tiene que haber disciplina y sacrificio por causa de Cristo. Y número tres, somos como agricultores, tenemos que sembrar la verdad, pero tenemos que tener paciencia. Los frutos no se obtienen de aquí para mañana, lleva su proceso. Y por eso termina la palabra del Señor aquí en el versículo 7 diciendo, considera lo que digo, ponga atención a lo que digo, ojo, pestaña y ceja a lo que te estoy hablando. Y el Señor te dé entendimiento en todo. El Señor te dé entendimiento en todo. Necesitamos la sabiduría del Señor para nuestra vida. Amados hermanos, estimados oyentes, una vez más, mis buenos deseos, mis oraciones para Radio Cultural Amauta, que Dios siga utilizando este medio para transmitir su verdad. En este tiempo de cambios, en este tiempo de desafío, hay una cosa que nunca va a cambiar. Todo puede cambiar. Hay una cosa que nunca va a cambiar. La verdad de Dios. Porque el problema del hombre no importa cuánto varíe en nuestra sociedad. El problema del hombre es el mismo. El hombre está alejado de Dios. El hombre vive en la mentira. El hombre ha abrazado la oscuridad. Necesita de Cristo Jesús. Y ahí está, Amauta Radio, para predicar la palabra del Señor en sus respectivas programaciones. Dios les bendiga, mis hermanos. Oremos un momento. Señor, gracias por haber permitido leer tu palabra. Tenemos una exhortación a ser valientes y esforzados. Esa exhortación le diste a Josué en el Antiguo Testamento, ahora le dices a Timoteo en el Nuevo Testamento y a nosotros también, Señor. A Radio Cultural Amauta tú le dices, Radio Amauta, esfuérzate y sé valiente para seguir comunicando mi verdad a la sociedad, al mundo. Ahora a Amauta Radio y a todos los oyentes nos dices que ser cristiano es
sinónimo de ser soldado, porque estamos en una batalla, Señor, contra Satanás, contra nuestra carne, contra el mundo. Ser cristiano significa también ser como un atleta. Tenemos que restringirnos muchas cosas. Tenemos que estar a dieta del pecado. Tenemos que alimentarnos con la disciplina y la palabra del Señor. Y también ser cristiano significa ser como un agricultor, luchar contra las plagas, tener paciencia sobre todo, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener la valentía del soldado. Ayúdanos a tener la disciplina del atleta. Ayúdanos a tener la paciencia del agricultor en nuestra vida cristiana. Señor, bendice a Radio Amauta. Agradecido estamos, Señor, porque durante estos 60 años tú has provisto para esta radio. Tú has estado utilizando esta radio, Señor. No solamente para predicar tu palabra en Huanta, Ayacucho, en el Perú, sino en el mundo entero, Señor, porque nos vienen escuchando incluso por internet. Gracias, Señor, por estos medios tecnológicos. Gracias, Padre. Tu gracia y tu misericordia sea sobre todos nuestros radio oyentes. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Abrazos afectuosos para todos, mis estimados hermanos. El Señor los bendiga en gran manera. Hasta la próxima.